Muy buenos días. Que la paz y la misericordia de Dios esté con ustedes. Sean bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Sean bienvenidos como siempre. Hoy en nuestro estudio vamos a seguir en el libro de los Hechos. Vamos a continuar estudiando el capítulo 18, del versículo 9 hasta el 18. Y mientras buscan en sus Biblias, ojalá las tengan con ustedes, que puedan acompañarnos en el estudio. Y también como anuncio les vamos a anunciar que la próxima semana, el próximo domingo, estén con nosotros desde las 10 que vamos a empezar. Como ustedes saben, hacemos alabanza, pero no la podemos transmitir en el en vivo porque pues derechos, no quiero que nos tumben el canal por es cuestión de los derechos de la música. Pero la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener gente que haga alabanza en vivo, así que acompáñenos el próximo domingo desde las 10 en punto, que son las 11 en el lado este de los Estados Unidos y son las 8 de la mañana en la costa ya oeste, en California y esos lados también. Así que los esperamos la próxima semana desde las 10 en punto de la mañana, hora centro de México, y vamos a poder, gracias a Dios, poder tener alabanza en vivo para que nos acompañen desde las 10 de la mañana. Y con eso también les digo que, como siempre, que nos busquen en YouTube, en Capilla Calvario, Iglesia del Camino, del mismo nombre que tenemos aquí en Facebook. Y eso solamente podemos subir el video unas horas después de que hacemos este en vivo. Así que si les gusta mejor YouTube, búsquenos también en YouTube, en Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Y gracias a todos por sus oraciones. Gracias por aquellos que nos mantienen en sus listas de oración y que siempre oran por nosotros en sus reuniones de oración. Y con eso vamos a pasar al capítulo 18 del libro de los Hechos, del versículo 9 hasta el 18, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y se levantaron y llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada le daba en ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Señor, le damos gracias de nuevo por su presencia y le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, que quite todo lo que nos estorbe para escuchar su palabra, Señor, y ayúdenos a que su Espíritu sea el maestro que nos enseñe su palabra, Señor, y que la podamos entender contextualmente y espiritualmente también, Señor. Gracias por su presencia de nuevo. Le levantamos este tiempo para usted, Señor, en el nombre de nuestro poderoso, majestuoso y hermoso Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice la palabra, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y vemos aquí, la semana pasada nos quedamos en el versículo 8. Y como ustedes saben, siempre seguimos por versículo leyendo todo el capítulo. Y sabemos cómo en el versículo 8 vimos cómo el principal de la sinagoga creyó en el Señor y toda su casa también con él. Lo leímos ahí. También hablamos de el poder que tiene un varón,
líder de hogar cuando viene al Señor. Y vemos cómo su familia lo siguió también en su creencia. Y nos dice ahí que toda su casa también, muchos de los corintios también fueron salvos, creían y eran bautizados. Y el nombre del principal de la sinagoga era Crispo, si nos acordamos del versículo 8. Y como podemos ver, la conversión de este abrió las puertas para el evangelio. Cuando este hombre que era líder o que era el principal de la sinagoga, que estaba sobre ello, vimos como Pablo fue echado de la sinagoga porque salió mal con los judíos y porque no les gustaba la predicación de Pablo. Entonces, este hombre, siendo Crispo el principal, Pablo se quedó allí cerca, en una casa. Vimos cómo se quedó una casa a un lado de la sinagoga y él usaba ese lugar para predicar la palabra. Y vimos cómo eso tuvo ese efecto, que a medio de la oposición también era exitoso en su predicar el evangelio. Pero también vemos que, como vimos aquí en este versículo 9, cómo el Señor va a Pablo y le anima de noche, le dice que siga hablando y que no calle. Entonces podemos ver, no se nos dice con certeza ni se nos dice claramente, pero algo pasó entre versículo 8 y versículo 9, porque aquí vemos que el Señor tuvo que ir a animar a Pablo. Y porque seguramente todo eso de que se convirtió el principal de la sinagoga, toda su familia y muchos de los corintios iban a él y se convertían al cristianismo. Quizás el enemigo se enfureció, porque siempre, y como hablamos la vez pasada también, siempre que estamos predicando la palabra y que está siendo usada por el Señor, si no hay oposición, entonces algo anda mal. Cuando nos dejan en paz y que todo está pasando bien, entonces algo anda mal en nuestro proceder, porque siempre que hay poder en el evangelio y se transmite, siempre hay oposición. Y este era el mismo caso de Pablo, que hubo mucha oposición. Quizás Pablo ya estaba a punto de rendirse. ¿Se acuerdan que cuando iba, por ejemplo, en Listra, cuando anduvo en Berea, tuvo que huir, tuvo que alejarse porque lo querían matar, lo perseguían? Y quizás a este punto estaba ahí Pablo. Pero esta vez el Señor no permitió que Pablo se fuera, sino que le dijo: sigue hablando, no calles, ten valor, porque necesitaba oírlo. Y sabemos que esta no es la única vez que nuestro Señor anima a su gente. Es importante saber que el Señor vino a él a darle ánimo y valor. Y así es nuestro Señor, es el carácter de nuestro Señor Jesús, que cuando nos ve rendir, cuando estamos genuinamente trabajando para Él, cuando nuestra obra está dedicada a Él y no es de nuestra propia cuenta, el Señor se mueve de esa manera. Cuando necesitamos calmar nuestros corazones atormentados, siempre se presenta el Señor y siempre es fiel en darnos favor en medio de las circunstancias que a veces nos vemos totalmente agobiados por pensar que iba a ser de una manera y las cosas no pasan así. Entonces el Señor se muestra y dice: sigue tu camino, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y eso es lo que le dice a Pablo: sigue haciendo eso, no calles, sigue predicando la palabra. Y de esa manera también nosotros podemos identificarnos, porque a veces perdemos un tanto la fe y tenemos que ser nosotros sinceros en decir: a veces sí perdemos la fe, a veces sí perdemos el valor, y a veces nos ofuscamos porque las cosas no están saliendo como nosotros pensamos. Pero Dios siempre obra y Dios siempre nos muestra la manera. Y vemos cómo es el corazón de Dios, el corazón de Jesús, cómo animó a Abraham en Génesis 15:1. Y sabemos la historia de cuando Abraham fue a defender a su sobrino Lot, que ese Lot se volvió mundano, y se fue a juntar con los de Sodoma y Gomorra, que se fue a vivir a esos lados porque le atrajo eso. Y como a Lot se lo llevaron unos reyes que llegaron a atacar esos lugares, y ahí va Abraham a ayudar a su sobrino para regresar y regresar a las riquezas que se robaron. Y Dios lo animó. Y como Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Y vaya que Abraham
tuvo gran galardón. Si nos acordamos, el Señor le dio hijo cuando él no había procreado. Y le dijo a Abraham: Señor, si mi heredero será un criado, un capataz que tengo aquí que ni siquiera es mi familia. Pero el Señor le dijo: tú tendrás un galardón. Y le dio a su hijo Isaac. Ya sabemos la historia. También en Génesis 46 nos vemos cómo el Señor animó de una manera muy firme a Jacob. Cuando en la historia de Génesis 46 y en las anteriores y las después, como sus hermanos de José por envidia lo vendieron, lo querían matar, pero lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto. Y como el Señor usó eso, la maldad de sus hermanos de José, y lo vendieron a los mercaderes de esclavos, y como el Señor lo hizo segundo del rey de Egipto. Y cuando Jacob no sabía que su hijo vivía, porque él pensaba que ya estaba muerto, porque sus hijos le habían dicho: los animales lo mataron, aquí te traemos el abrigo que tú le hiciste, de colores. Y ya Jacob decía: mi hijo ya murió. Y cuando hubo esa gran hambruna en Egipto, en Canaán, que nomás Egipto tenía grano para comer, gracias a José, y como el rey de Egipto le hizo segundo solamente abajo de él y lo hizo reinar sobre todo Egipto. Y como Dios le dio ese ánimo a él cuando dijo: no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Vemos de ahí, de toda esa aflicción, por medio de José hizo una gran nación. Y ya sabemos la historia también, que creció tanto la nación de Israel en Egipto que después tuvieron que salir de ahí. Ya sabemos toda esa historia del faraón y todo eso, cómo Dios sacó a Egipto con Moisés de ahí, sacó de Egipto a los hijos de Dios de Israel. En Lucas también 1:30 sabemos que el ángel del Señor fue enviado para animar a María cuando se embarazó por el Espíritu Santo, y que le dijo el ángel: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Todos sabemos cómo el ángel de Dios animó. ¿Y por qué animó a María? Porque necesitaba ser animada. Era una situación muy difícil para ella. Era una mujer pura y limpia, y se encontraba en esa situación por Dios, y por eso el Señor le mandó al ángel para animarla, para que no tuviera miedo, que él iba a hacerse cargo de ella. Y también como mandó a José, el ángel, a avisarle que recibiera a María como su esposa, porque el producto de su vientre era obra de Dios. Todo eso vemos cómo el Señor anima a su gente, porque José, por ejemplo, María, una doncella, jovencita, santa ella, y no santa porque fuera santa, sino porque en la obediencia a Dios todos somos santos. Pero ella tenía ese miedo, porque fácilmente la podían apedrear y acabar con ella, pero el Señor la cuidó y también usó a José para que la recibiera también. Todo eso vemos la naturaleza de nuestro Señor. Y todos, cuando sufrimos de esos sentimientos, cuando estamos bajos en nuestra fe, tenemos que tener esto en mente también, en las instancias del Viejo Testamento, como el Señor usó para darles valor a los suyos, a los que eran de Él, a los que son de Él. Y así, de esa manera sigue trabajando el Señor. Cuando nos sentimos nosotros derrotados, sin esperanza, cuando nos sentimos como esa manera de que nada está surgiendo bien, nada está pasando bien, el Señor viene y nos anima y nos muestra su favor. Y cuando tenemos si nos vamos a sentir, nos hemos sentido y nos vamos a sentir de esa manera, sin esperanza, a veces derrotados, desanimados, tenemos que pensar en lo que dice Pablo en Hebreos 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Eso es la promesa de Dios. No son promesas, son hechos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No son promesas de Dios, son hechos de Dios, porque Él ya está fuera de todo tiempo y espacio. En Isaías 41:10 también dice: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También mi favorita, y esa no la apunté en mis notas, pero es mi favorita porque esa me la sé de memoria, porque fue lo que Dios me mostró cuando yo pensaba que no era suficientemente apto para servirle, en enseñar su palabra. Él me dio primera de Josué, capítulo 1, versículo 9, que no temiera, que no tengas miedo, que yo estaré contigo. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos anima. Y ese es mi estandarte en personal, de que no temas. Cuando tú estás bien con Dios, no temas. Cuando quieres hacer las cosas por tu cuenta, entonces sí, tienes de qué preocuparte. Pero cuando Dios te manda, pues vale más que lo obedezcas, porque no temas. Dios siempre está con el que Él manda. Y ese debe ser nuestra hecho, porque ya una vez más no es promesa, es un hecho de Dios, porque su palabra siempre se hace. Y ya regresando aquí al capítulo 10 de Hechos 18, dice la palabra: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Veamos aquí la gran palabra de Dios, que una vez usa eso: yo estoy contigo. Ya vimos cómo el Señor se manifiesta a los suyos y cómo desde el Viejo Testamento hace lo mismo. Ahora en el Nuevo Testamento anima a Pablo. Jesús ya le había aparecido a Pablo. Acordémonos que la primera aparición de Jesús hacia Pablo fue en el Hechos 14, cuando en el transcurso de antes de empezar su ministerio, él iba atacando a los cristianos, perdón. Él ya se le apareció en el camino a Damasco, como Pablo iba con esa furia en contra de los cristianos y iba a acabar con esa secta, según él. Pero ahora él está al otro lado, ahora está en esa, con lo que los religiosos llamaban secta. Ahora está él en el lado cristiano y ahora es animado por Dios. Primero se le presentó ahí en el capítulo 9, perdón, porque ya había dicho 14, pero en el 14 también. Eso es solamente mi opinión, porque no está aquí. Pero sabemos, cuando estudiamos el capítulo 14, en el versículo 19, vimos cómo Pablo fue apedreado en Listra y cómo lo sacaron de la ciudad por muerto. Y yo estoy seguro, y no, es solamente mi opinión, y cuando tengo que decir eso, que es solamente mi opinión, que cuando él lo pensaron haberlo matado y que lo sacaron, pues es cuando él cuenta en Corintios de haber subido al cielo, porque él había muerto, pero el Señor lo regresó a la vida para que siguiera predicando el Evangelio. Así que eso es solamente mi opinión una vez más, pero también sabemos que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. Y de acuerdo con lo que dice en Mateo 1:23, ese nombre quiere decir Dios está con nosotros. Y siempre Dios hace honor a su nombre. Le asegura a Pablo que nadie le hará mal. Además le dice que tiene mucho pueblo en esa ciudad. Puede que el Señor está hablando de que su ministerio va a tomar efecto allí, que Él va a levantar muchos de esos incrédulos, los va a llamar a su nombre, los va a llamar a Él, que van a venir a su Salvador por medio de la predicación de Pablo. Así que de una manera podemos explicar eso, que la doctrina del Evangelio va a surgir efecto. Y esto a veces hay un movimiento que se llama calvinismo. John Calvino era un hombre del este de Europa, que dijo que acerca de la predestinación. Yo soy de la opinión que este hombre habló de la predestinación, que Dios escoge a los suyos. Y hay unos que han exagerado ese ministerio, que no creo que ni el mismo John Calvino o Juan Calvino pensaba en eso. Pero hay unos que son mega calvinistas, que llegaron a cabo y decir, bueno, Dios escoge a los suyos, y a los que escogió, a los que no escogió, ya nadie puede hacer nada, porque si tú no eres escogido por Dios, pues ya estás perdido.
y no creo que eso fue la idea de Juan Calvino. Más bien pienso yo que Juan Calvino dijo la predestinación o los escogidos ya por Dios, porque él ya sabe, acordémonos que Dios está fuera de tiempo y espacio, y él ya sabe desde anteriormente quién va a venir a él y quién lo va a rechazar. Eso es lo que yo pienso más bien. Y sin temor a equivocarme, yo pienso que eso fue la doctrina calvinista, que Dios en su gran sabiduría y que ya lo sabe todo y está fuera de todo tiempo y espacio, Él sabía quién iba a aceptarlo como su Señor y Salvador. Y esa es mi idea del calvinismo, porque Él está fuera de todo tiempo y espacio una vez más. Y todos esos calvinistas, ultra calvinistas, que se exageran, yo pienso, usan también en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que les son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero aquí vemos también que Él sabe, porque Él sabe todo, quién va a venir a Él. Así que, ¿cómo sabe el Señor y cómo sabemos nosotros que pertenecemos a Él? Entonces, que nos apartemos de iniquidad, que nos apartemos del pecado. Porque si podemos decir, yo pertenezco a Cristo, pero vivo en pecado, yo mismo me estoy mintiendo y estoy mintiendo a los demás. Y a veces el pecado es muy, muy notorio. Entonces no podemos decir, yo pertenezco a Cristo, pero vivo en pecado. Es decir, yo hago lo que yo quiera, pero yo quiero aceptar a Cristo. De esa manera no funciona. En Efesios dice, el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como decir, bueno, las que escogió, ya está escogido. Los demás no tienen ninguna chance, ninguna oportunidad, pero no es así. Es que Él sabe. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que un día oiríamos el Evangelio, que un día vendríamos a arrepentimiento y pedirle en nuestro corazón que Él fuera nuestro Rey y Salvador. Eso es lo que quiere decir aquí, que Él ya lo sabía. Él ya sabe quién lo va a rechazar y quién lo va a aceptar. Y por eso podemos ver. ¿Y por qué? Porque la iniquidad abunda en aquel que no tiene a Jesús en su corazón. Así de simple. Y a los que no quieren nada con Él, siempre digo, Jesús es un caballero. Él está ahí y Él sabía. Él sabía quién lo iba a aborrecer y quién lo iba a aceptar. Y no estamos hablando de hacerle un favor a Él. Él nos hizo el favor a nosotros. Simplemente reconocemos eso y lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador. Pero hay otros que aún oyendo el Evangelio vuelven al pecado porque el pecado les gustó más, como en Juan capítulo 3 versículo 17 a 19, ahí nos dice que el pecador prefiere la sombra, la oscuridad, y en la oscuridad es el pecado, y si vuelve a la oscuridad entonces no pertenece a Él. Así que tenemos que tener eso en cuenta, cómo el Señor trabaja, y no es nada de predestinación ni nada de eso, es que el Señor ya sabe quiénes son de Él y quiénes no. Pasa lo que pasa. ¿Y la evidencia qué es? Alejarnos de la iniquidad, alejarnos del pecado. El versículo 11 nos dice aquí de Hechos 18, y se detuvo allí Pablo 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Así que ese ánimo que le dio el Señor, continuó Pablo allí predicando el Evangelio, sabiendo que Dios estaba con él y que la gente sería salva durante esos. Duró 18 meses predicando la palabra allí en Corinto. Pablo miró muchas victorias y también vio mucha oposición al respecto también. Y aquí nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 al 31. Él mismo dijo, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios. Eso era a los que les predicaba Pablo allí en Corinto, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y el débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y eso es lo que Pablo escribió acerca, que eso los predicaba Pablo, que muchos eran así. También en otras partes de Corintios, Pablo les dice, todos eran pecadores, todos eran fornicadores, homosexuales, toda esa clase de pecado existía en Corintio. Y Pablo les dijo, eso eran todos ustedes, pero ahora por la gracia de Dios ya están limpios de ese pecado. O sea que había arrepentimiento en ese lugar. Y Dios le cumplió que tenían muchos que eran de él ahí en Corinto, que ya había hecho, porque acordémonos que hasta los principales de la sinagoga se convirtieron al Señor por el evangelio que estaba predicando Pablo. Y eso es lo que el Señor le dice, ya hay varios, pero aún hay muchos. Y eso es por gracias a la predicación y gracias al valor que le dio Jesús a Pablo de animarlo a que continuara allí. Y aquí nos dice ya ahora después la oposición, que habiendo todo eso, había muchos que eran salvos, pero había muchos que se oponían también. El versículo 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron del común acuerdo contra Pablo y se llevaron al tribunal. Acaya era la capital de Corinto, así que está todavía en Corinto, no es que se haya ido de otro lado. La llegada del nuevo procónsul como que les dio ánimo, porque este procónsul dice aquí, pero era el gobernador romano que mandaron ahí a Corinto para que gobernara en esa localidad. Y eso le dio un ánimo a los judíos que estaban en contra de Pablo. Pensaron decir, ahora llegó este nuevo gobernador, vamos a ponerlo en contra de Pablo para que lo eche de ahí, para que lo eche de aquí, lo castigue, hasta lo mate y lo saque de ahí. Porque ellos decían, vamos a declarar que esto es una secta cristiana solamente. Y ese Cristo pues no existe, solamente fue un agitador, según los mismos fariseos decían del Señor. Así que ellos trataban de decir, vamos a llevarlo a convencer al nuevo gobernador romano y que declare la secta cristiana como ilegal, y para forzarlo a que los eche y los castigue, los imprisione y hasta los mate. Esa era la idea de estos judíos incrédulos. El versículo 13 nos dice, persuade a los hombres a honrar, porque vemos en el versículo 12 primero, Galión ya es gobernador o procónsul, como dice aquí la palabra. Los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron, sé que físicamente se lo llevaron ahí. Así que el versículo 13 nos dice, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Veramos, o son ellos honradores de Dios o no, porque ellos, la palabra de ellos es honrar a Dios más que al gobierno romano. O sea que le querían poner tanto que ellos se olvidaron de que ellos también tienen un Dios. Pero ellos querían hacerle daño tanto que dice, mira, gobernador, este hombre fuerza a quiere persuadir a los demás que honren más a Dios que a ustedes. Eso es lo que es la idea de ellos. Veamos el cinismo y vemos la falta de dignidad de estos hombres. Y hay muchos en el mundo así. Hemos visto mucho, y a ustedes que les gusta ver las noticias, por ejemplo, desde años atrás, todos los que les gusta ver las noticias, cómo se desenvolvía el gobierno mexicano, los expresidentes, cómo jugaban sus piezas y cómo hasta el mismo Vaticano era parte de sus marrullerías, cómo hasta el mismo Vaticano se prestaba por ejemplo, cancelar o ¿cómo se dice la palabra? Anular a un matrimonio para que este sujeto, este pecador, se case con esta otra, para que presenten al pueblo de México una pareja para que gobierne este país. Hemos visto cómo la religión está inmiscuida con el gobierno aquí en este país. Hemos visto aquí en este mismo pueblo cómo el cura tiene más valor más ante la gente que el mismo presidente municipal. Vemos como el presidente es un monigote de la iglesia, básicamente. Y eso lo vemos a diario. Y no estoy diciendo con coraje, pero esa es la realidad. Y vemos que estos también querían hacer lo mismo. Querían inmiscuir los religiosos con el gobierno
para forzarlo a castigar a aquellos con los que no estaban de acuerdo con él. Y eso es lo que hemos visto. Cuando no se divide el Estado de la religión, entonces pasa eso. Que como son dos pecadores, dos inicuos, dos gente que le gusta, se juntan ellos. No importa que sea religión y gobierno, se juntan para persuadir al pueblo, para llevar a cabo sus fechorías, sus pecados, y se vuelven para llevar a cabo lo que ellos quieren hacer. Y entonces estos quieren hacer lo mismo. Pero como que no es que este hombre fuera tan justo, este procónsul o este gobernador, pero él solamente les contesta de esta manera. Que apenas dice el capítulo 14 al 16, apenas iba a empezar Pablo a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, les dice, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. O sea que le dijo: a mí no me metan en sus líos. Si esas cosas de su religión, arréglenlo ustedes mismos. Yo no me voy a meter en esas cosas. No es que era un hombre justo ni noble, solamente que él no se quería ensuciar las manos con nada. Él no quería meterse en ningún lado, porque a lo menos Pablo, siendo un ciudadano romano, estaba preparado para defenderse, porque así empieza el versículo 14, que apenas iba a empezar a hablar, porque Pablo sabía usar su ciudadanía romana y él iba a exigir sus derechos. Pero ya vemos que no fue necesario, porque este gobernador Galión, quien sin querer lo defendió, y dijo: pues yo no tengo nada que ver con eso, Roma no se mete en esas situaciones, respeta las religiones que están. Y era de manera de mantener a la gente calmada, porque no se quería meter en cuestiones para que no hubiera subversivos, para que no hubiera gente en contra de él y que hubiera una gran revuelta, porque él tenía que entregar cuentas a la autoridad máxima que estaba en Roma. Así que todo eso viene a jugar aquí el detalle de que no quería él problemas religiosos, porque si había disputa entre judíos y en los cristianos, entonces que se arreglaran ellos. Pero ahí vemos la mano de Dios moverse. Cómo usó a este hombre incrédulo, a un hereje, lo usó para defender a su hombre, a su siervo, a Pablo, y lo sirvió, lo usó para quitarle ese problema. Y porque Jesús ya le había dicho que no temiera, que él estaba con él y lo iba a defender y que nadie le iba a poner manos sobre él. Por eso dije que era un hecho, que no era una promesa, era un hecho, que esto iba a pasar y que nadie tocaría a su ungido. Literalmente este procónsul, este gobernador, los corrió, o sea, usó a la guardia y dice: saquen estos de aquí, estos revoltosos. Y aquí vemos algo que los griegos, dice el versículo 17, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Quiere decir que a él no le importaba nada. Estos griegos molestos, enojados, se enojaron tanto que se querían desquitar y se desquitaron con este hombre Sóstenes. Y este Sóstenes fue el que entró en lugar de Crispo. Y ¿se acuerdan que Crispo fue salvo? Y pues claro que dejó la dirección o dejó la principalidad de la sinagoga, pero ahora se ponen con este Sóstenes. Y nos dice que también que fue el que entró en lugar de Crispo. Y como era principal de la sinagoga, lo golpearon en frente del gobernador. Era muy flagrante esta demostración de odio, pero también no le pareció que se debía meter Galión. Le puede decir: párenlo, no lo dejen que lo volteen, pero no le pareció nada, no le importó nada y se volteó para otro lado. No se sabe cómo este hombre, que era ahora el nuevo principal de la sinagoga, este Sóstenes, pero quizás también oyó la palabra del Señor, gracias a Pablo. Y aquí nos dice que también fue salvo. No se sabe seguro cómo fue salvo él, porque no nos dice la palabra, pero si es el mismo que menciona Pablo en 1 Corintios 1:1, dice ahí: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Veamos que es el mismo.
que fue salvo. Entonces quiere decir que los judíos tuvieron que buscar ahora otro principal de la sinagoga. Entonces vemos que cómo sigue trabajando y el Señor está obrando en las vidas de Pablo y llevando el evangelio y gente salvándose de un lado y de otro. Judíos como también gentiles allí en Corinto eran salvados, como Jesús lo dijo. Así que ellos, los principales de la sinagoga, se iban salvando uno tras otro. Eso es genial. Es la palabra de Dios llevándose a cabo. También estuvo expuesto este hombre a las palabras de Pablo, seguro. Y quizás otros los ministraron. O el mismo ex principal de la sinagoga, Crispo, le dijo a Sóstenes acerca de Dios. Y que quizás por eso vino a salvación también. No podemos dejar pasar la soberanía de Dios. Su maravillosa providencia. Los judíos trataron de forzar al gobernador romano en declarar la fe cristiana ilegal. Pero este hombre Galión terminó por hacer lo contrario y negarse a tratar el caso. Así que quedó claro que Roma no se metería en asuntos religiosos. Y Pablo y sus compañeros tenían el mismo derecho que los judíos en practicar su religión y compartirla con otros. Algo que tenemos que notar es que los líderes religiosos judíos se oponen al evangelio. Y no hay evidencias de que a este punto el gobierno romano se opusiera. Parece ser que los oficiales romanos, como vimos antes, no querían nada que ver con religión, porque no querían subversiones. Y sabemos que la religión es muy arraigada en la gente. Y tóquenle todo, pero no les toquen su religión a veces. Pero la gente puede decir, como dije la vez pasada, ¿por qué vienes a hablarle a la gente del evangelio si ya tienen su religión? ¿Por qué no los dejas en paz? Porque tienen que saber la verdad. Y nosotros como poseedores del verdadero evangelio tenemos que hacerle saber a la gente de quién es Jesucristo nuestro Señor y quién es el que verdaderamente salva. Por eso tenemos que hablarle a la gente, porque aún en su religión están perdidos. Necesitan saber del evangelio. Y dice el versículo 18 aquí, ya para terminar. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, allí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, pero porque tenía hecho voto. Vamos a tener que regresar a este versículo la próxima vez que estemos juntos, porque también tenemos que ver esto con detalle, en el que se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Y como no tenemos tiempo ahora, lo volveremos la vez pasada. Pero esto vemos aquí la fidelidad de Dios, que Pablo ya se quería ir ahí, pero se quedó allí 18 meses, 1 año y medio, para seguir predicando la palabra. Pero llegó el momento en que quizás ya después de estos 18 meses de ministerio, Pablo decidió que ya era la voluntad de Dios que se fuera de Corinto y regresaría a su casa, en la iglesia que él fundó en Antioquía. Ahí regresaría él. Y acordémonos que ahí tenía seres queridos de la iglesia en Antioquía y también en Filipo, que Pablo quería ir a verlos también de nuevo. Y a partir de aquí veremos cómo Pablo va a empezar su tercer viaje misionero. Y él siempre animando a la gente, así como el Señor trabaja de esa manera. Pablo, sintiéndose quizás derrotado, el Señor tuvo que animarlo. Personalmente fue a animarlo para que él animara a los demás. Y así trabaja el Señor también, porque el Señor nos da la idea de cómo es su voluntad. A veces nosotros hacemos nuestros planes, decimos de esta manera sucederá, de esta manera vamos a predicar y de esta manera se desarrollará la iglesia del Señor en este lugar. Pero el Señor tiene otros planes y tenemos que esperar en Él. Y esta es la manera que nos anima el Señor a esperar en Él para nosotros animar a los demás. Pablo fue animado por Dios para que él pudiera animar a los demás. Y de esa manera obra nuestro Señor. La próxima semana regresaremos al versículo 18 porque es muy importante ver todo esto acerca del voto, de raparse la cabeza y todo eso, porque era acerca del voto nazareo. Pero eso lo veremos más adelante con detalle y con tiempo. Por el momento, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana. Acuérdense que tendremos alabanza en vivo y que empezaremos desde las 10 de la mañana en punto. Así que el Señor los siga bendiciendo y que la mano de Dios esté sobre ustedes y su familia.
misericordia y siga orando por nosotros. Que Dios los bendiga grandemente y nos veremos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo de estudiar su palabra, Señor, por la plenitud de su Espíritu Santo que podemos sentir su presencia aquí, Señor. Gracias por enseñarnos de su palabra. Gracias por tenernos aquí, Señor. Le pido, Señor, que usted obre en la vida de los que estamos aquí y en la vida de los que están viéndonos por medio de este conducto del internet. Que usted obre en sus vidas, provea por sus necesidades, bendiga sus hogares y sane sus enfermedades, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por animarnos y darnos la certeza que su Espíritu Santo está sobre los que lo obedecen, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre precioso, grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos la próxima vez.